Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de los salmos. En este caso, el día de hoy vamos a estudiar el salmo número 31. Bueno, el salmo número 31 es un salmo escrito por el rey David. Y como habíamos ya venido estudiando, el rey David durante los salmos lo que hizo fue ir escribiendo todas las vivencias que él tenía como persona. Podemos ver cuando él sufría, cuando él estaba contento, cuando estaba alegre, cuando estaba angustiado, y todo eso lo fue registrando en los salmos. Ujú. Entonces, este salmo también es un salmo que trae toda esa información de la vida de David y de cómo se relacionaba con Dios. Este salmo se divide en tres secciones, que es una sección de una parte de súplica para rescate y confianza en Dios. Y luego tenemos otra sección que es una sección como de angustia y confianza. Y finalmente una última sección donde ya él exalta y alaba a Dios y nos invita a todos a alabar a Dios. ¿Correcto? El Salmo 31, como dijimos, es un salmo escrito por David. Y fíjense que algo curioso del Salmo 31 es que es mencionado en varias partes de las Escrituras. Se hace alusión a este salmo, por ejemplo, en el libro de Jonás, en el capítulo 2 versículo 8, también en el libro de Corintios, por ejemplo, en Primera de Corintios 16 13, también se hace una referencia en Lamentaciones, capítulo 2 versículo 22, y en el libro de Hechos, en el capítulo 7 versículo 59, también se hace alusión, tanto también en el Evangelio de Lucas 23 46. En estas dos últimas alusiones, es cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz y está a punto de morir y entrega su espíritu y le dice a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Asimismo, en el caso de Hechos, capítulo 7 versículo 59, es cuando Esteban también está muriendo, el primer mártir, y también dice la misma referencia de en tus manos entrego mi espíritu. Entonces, vamos a ir con la primera sección, que es la sección de súplica, de rescate y confianza en la respuesta en Dios. Eh, el primer versículo dice, en ti, oh Señor, he confiado. En esta parte, David está estableciendo que su confianza está puesta únicamente Dios, en Dios, y así debe ser de nuestra parte. Nuestra confianza solamente debe estar en Dios. Luego dice, no sea yo confundido jamás. Esta parte, fíjense que es muy interesante porque hay veces que nosotros pensamos que estamos en la razón o que tenemos la razón de algo, ¿no? Y en realidad nuestra forma de pensar es una forma de pensar muy limitada. Necesitamos a Dios en nuestra forma de pensar para poder tener un juicio adecuado. Entonces, en esta parte me gusta mucho porque está reconociendo David que necesitamos de Dios para que nuestro juicio sea un juicio acertado, ¿vale? Y luego viene otra parte que dice, líbrame en tu justicia. Aquí hay algo tremendo, porque ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es recta, es una justicia santa, es una justicia perfecta. Entonces, ¿cómo puede decir David, líbrame en tu justicia, si sabemos que David también pecó, así como nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar libertad en la justicia de Dios? Ah, bueno, es aquí donde la única forma de que podemos explicar esto es porque la justicia de Dios que se nos aplica a nosotros viene con ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Entonces, porque si viniera la justicia de Dios directa hacia nuestras vidas, pues ninguno podría ser justo. Pero cuando la justicia de Dios se nos aplica a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento tenemos esa libertad de la que habla David aquí, en el versículo, en el primer versículo.
Acuérdense que estamos en el Salmo número 31, versículo 1. Dice, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Entonces, de esa forma es como podemos entender esa parte de líbrame en tu justicia. Seguimos adelante. Luego dice el versículo 2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Versículo 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. ¿Vale? Aquí vamos a detenernos en esa parte. Primero, esa parte de inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sabemos que hay veces que sentimos que Dios no nos escucha, pero déjenme decirles que Dios está al tanto de nuestras vidas, como hemos venido platicando. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está atento de nuestras necesidades. Entonces, sí, nuestro Dios sabe nuestra aflicción y sabe lo que estamos viviendo. Ujú. Entonces, esta parte tenemos que hacerla nuestra en nuestra vida. Tenemos que saber y estar seguros de que Dios siempre nos escucha y está al tanto de nosotros. Luego viene la parte de sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sabemos que la roca de nuestra salvación es nuestro Señor Jesús. Ujú. Entonces aquí se está refiriendo claramente a la roca que es Cristo Jesús y que nos dio esa salvación a través de su sacrificio. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Algo muy importante. David sabía que en su vida necesitaba la guianza y los caminos de Dios. Igual nosotros en nuestras vidas tenemos que reconocer que necesitamos que Dios nos guíe y que nos lleve por sus caminos. Y luego la siguiente parte dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Aquí hay algo muy, muy, muy importante. Eh, nosotros sabemos que tenemos lucha contra huestes y potestades, como lo dice el Nuevo Testamento. Y no sabemos, nosotros no podemos conocer qué cosas se están confabulando en contra nuestra, pero lo que sí podemos hacer es venir a la presencia de Dios y estar refugiados en su presencia. Eso nos va a librar y nos va a sacar de cualquier trampa del enemigo que se esté confabulando con nosotros. Eso es algo muy, muy importante. Y luego vamos a una parte de confianza del rey David hacia Dios, que es del versículo 5 al 8. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, que es la parte que les decía que se hace referencia por nuestro Señor Jesús y por Esteban. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Estamos revisando la versión de Reina Valera 1960 del Salmo 31 y estamos viendo del versículo 5 al 8 ya, ahorita ya vamos en ese nivel. Y bueno, aquí vemos, en tu mano encomiendo mi espíritu, es una forma de decir que al final de nuestras vidas, esta vida que tenemos de relación con Dios, ese espíritu, Él va a tener control y Él va a tomar nuestro espíritu cuando tengamos que terminar nuestras vidas. Ujú. Entonces, esta frase también la hace alusión a nuestro Señor Jesús cuando está en la cruz y Esteban, como ya lo dijimos, ¿no? Y luego dice, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. En este caso, David se está refiriendo a una redención más como algo que tiene una deuda y se paga. Ujú. En el Antiguo Testamento, la palabra redención quiere decir algo que está perdido y se rescata, ¿vale? No tiene todo el contexto de redención de ya lo que es en el Nuevo Testamento con el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que redime todo. En este caso es una redención como tipo rescate, a lo que se está refiriendo David. Y luego dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado.
muy importante que también esta parte la hagamos parte de nuestras vidas. Ujú. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza no está en las posesiones, nuestra confianza únicamente está en nuestro Dios. Y esta parte es donde David la deja muy clara, que él también tenía esa confianza en nada más, no en otra cosa más que en Dios. No tenía confianza en sus ejércitos, en sus hombres de guerra, en sus armas, sino él confiaba solamente en Dios, igual nosotros. Ujú. Luego dice más, yo en el Señor he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, en ese momento se nos revela ese gozo, esa gratitud de la misericordia que tiene Dios hacia nosotros. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Esto es algo muy importante. Fíjense que cuando nosotros vivimos una vida en la presencia de Dios, en comunión con Dios, Dios sabe de nuestras aflicciones. O sea, Dios no es un Dios que esté, este, pues ausente o que no sepa de lo que nos está sucediendo. No, Dios sabe de nuestras aflicciones cuando nosotros tenemos una relación constante con Dios y Él sabe de lo que nos angustia. Entonces, en esta parte me encanta porque esa parte también la tenemos que hacer nuestra. Tenemos que estar conscientes y seguros de que Dios sabe de nuestras angustias y que Dios sabe de nuestras aflicciones. Y luego, finalmente, en esta sección dice, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugares espaciosos. ¿Qué pasa aquí? La única persona que nos puede librar de las acechanzas del mal es nuestro Dios. Y es el único que nos puede dar esa seguridad. Dice aquí David, pusiste mis pies en lugares espaciosos, se refiere, pusiste mis pies en un lugar seguro. Así nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios, que Él nos va a rescatar y nos va a llevar a lugares seguros. ¿Ok? Bueno, seguimos con la siguiente sección, que es la sección de angustia y confianza, que es del versículo 9 al 13, que ya se adentra un poco más David en su angustia. Vamos a leerlo. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Aquí, obviamente, sabemos que en esta parte, seguramente el rey David está hablando de un momento en el que, pues, seguramente había gente que lo quería ver muerto, que estaba conspirando en contra de él, había ejércitos tal vez alrededor de él que lo acechaban, este, incluso a lo mejor pueblos vecinos que querían verlo muerto al rey David. Pero fíjense que leyendo esta parte, fíjense que no está tan alejada de lo que vivimos nosotros. Parecería muy exagerado, pero en realidad no. En realidad nosotros como hijos de Dios llegamos a pasar por ese tipo de circunstancias, llegamos a pasar por ese tipo de situaciones. Ujú. ¿Cuántos no hemos tenido problemas con nuestros vecinos por ser cristianos? ¿O cuántos no hemos tenido problemas en el trabajo cuando se enteran que también creemos en Dios o que somos cristianos, ¿no? Y también llegamos a incluso a tener fricciones o problemas con la familia cuando se enteran que somos cristianos. Entonces, esa parte no está tan alejada de lo que sucede día a día con nosotros. ¿Mm? Incluso dice, idean quitarme la vida. Sabemos que en el Nuevo Testamento se nos dice que hay alguien que nos quiere matar y destruir, que es el enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí David? David está reconociendo que el único que puede librarnos de todo eso es nuestro Dios. Y solamente bajo la misericordia de Dios, porque dice en el 9, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Algo muy importante, cuando estemos en angustia tenemos que venir a Dios. No busquemos ayuda antes.
de otra cosa más que sea de Dios. Ujú. La primera ayuda que tenemos que buscar, la primera misericordia que tenemos que buscar cuando estamos en angustia es la misericordia de Dios. Y eso lo sabía perfectamente David. Cuando él tenía este tipo de situaciones, al primero que recurría era venir a la presencia de Dios y así tenemos que hacerlo nosotros. ¿Mm? Bueno, y seguimos con otra sección que es del versículo 14 al 18, que es una parte en donde ya se nos deja ver cómo David, en medio de los problemas, siempre está su confianza en Dios. Y es algo que también tenemos que hacer nuestro, en nuestra vida. Dice, mas yo en ti confío, oh Señor, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Señor, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. En esta parte, muy claramente, otra vez, aquí David ya pone que sí está en una situación complicada, sí está en una situación de angustia, de tal vez de guerra, de amenaza de muerte, pero en esa parte vuelve a David a decir que la única confianza de él es en Dios. Y así también nosotros tenemos que adoptar esa forma de vivir cuando tengamos angustia, cuando tengamos persecución, cuando tengamos necesidad, cuando tengamos enfermedad. Lo primero que tenemos que recurrir es en nuestro Señor, en Dios, y solamente confiar en Dios de que Él nos va a librar de esto. Antes que otra cosa, siempre venir a la presencia de Dios y exponerle estas situaciones. Ujú. Pero fíjense, muy importante, dice, en tu mano están mis tiempos. Ujú. Esa parte me gusta mucho porque quiere decir que nuestro futuro está en las manos de Dios. Es el versículo 15, en tu mano están mis tiempos. O sea, ¿a qué se refiere con tiempos? Pues al pasado, al presente y al futuro. Me encanta esta parte porque quiere decir que David entendía perfectamente que todo está en las manos de Dios, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y así nosotros tenemos que tener esa conciencia de que nuestro futuro está en Dios. Solamente en Dios tenemos un futuro con certeza, un futuro con una bendición de esperanza. Ujú. Entonces, esa parte me gustó mucho. Y luego dice, haz resplandecer tu rostro sobre mí. En la escritura se menciona que solamente una persona pudo ver el rostro de Dios, que es Moisés, en el Antiguo Testamento, cara a cara, ¿no? Cuando subió por las tablas de la ley. Pero en este caso, a qué este rostro se está refiriendo David? Es al rostro de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué podemos decir esto? Porque la forma de humano que toma Dios para revelarse a nosotros es a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Entonces, lo que aquí está pidiendo David es esa revelación de nuestro Señor Jesús en su vida. Y eso también tenemos que pedir nosotros, esa revelación de Jesús como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida para que tengamos acceso a esa salvación por misericordia, que es lo que dice abajo, sálvame por tu misericordia. Ujú. Y entonces, ¿eso qué va a provocar? Cuando tenemos esa revelación de nuestro Señor Jesús, de su presencia, de su vida, de su sacrificio en nuestra vida, en ese momento somos salvados, somos librados de los impíos, somos librados de lo que se está conspirando en contra de nosotros. Ujú. Como dice abajo, incluso dice que los impíos estén mudos en el Seol. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos esa comunión y esa certeza y esa revelación de la vida de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, todas esas cosas se vienen abajo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque estamos confiando en Dios y porque Jesús nos ha librado de todo eso. ¿Correcto? Vamos a seguir la siguiente sección, que ya es
la última sección, que ya es la parte de alabanza y de adoración, es del versículo 19 al versículo 22 y dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu tabernáculo, en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¡Wow! ¡Qué fascinante! ¿Por qué? Porque aquí volvemos a ver cómo en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús decía a los fariseos, cuando ores, no lo hagas como los fariseos que lo hacen en las plazas para que todos los vean, sino hazlo en lo secreto, donde solamente Dios te ve. Y aquí David también nos lo está diciendo. Dice, en lo secreto de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre Dios nos va a revelar cosas, siempre Dios nos va a estar mostrando su voluntad, mostrando aquellas cosas que Él quiere que cambiemos, mostrando las cosas como quiere que las hagamos en lo secreto. Esto está en el versículo 20. ¿M? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Cuando estamos buscando protección, cuando sabemos que hay alguien que está en contra de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Buscamos la forma de resolverlo nosotros o venimos a la presencia de Dios? ¿O venimos a esa intimidad con Dios? A eso se refiere. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. No hay un lugar más seguro que podamos tener que es en la presencia de Dios. Entonces, aquí esto nos ayuda a entender que en nuestro día a día, en nuestra vida, tenemos que hacer eso. Tenemos que buscar ese momento de intimidad con Dios, ese momento de estar a solas con Dios, donde ahí Dios nos va a mostrar y nos va a librar de las conspiraciones. Ujú. Y en la parte, un poquito antes dice, cuán grande es tu bondad que las has guardado para los que te temen. Ujú. Vemos en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ujú. Entonces, esa bondad de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas cuando empezamos a entender ese concepto de tener temor de Dios y sabemos que el temor no es un temor de miedo, sino una reverencia, un amor por Dios de tal forma que no podamos pecar tan fácilmente, sino que nos duela incluso llegar a ofender a Dios. Eso es el temor de Dios. Y la bondad de Dios se manifiesta en aquellos que tienen esa capacidad de entender y de asimilar eso en sus vidas. Entonces, esta última parte me gusta mucho porque es como yo lo decía, ¿no? Los salmos es un diario, son experiencias que escribió David de cómo llevaba su día a día con Dios. Ujú. Entonces, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tener un diario, tal vez no escrito, pero sí que nuestro día a día sea un día que desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a dormir, nuestra interacción y nuestra comunión con Dios siempre esté ahí, siempre, en todo momento. ¿Mm? Y al final decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos igual, no? Que Dios no nos va a hacer caso, que somos pecadores y que pues, no podemos estar delante de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa parte de que el enemigo luego pone o que nosotros mismos pensamos, ¿no? Que no podemos. Pero aquí dice, no, yo ya me estaba apresurando y yo estaba diciendo que no podía estar delante de Dios, pero no. Y la última parte dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Ujú.
Entonces, cuando vengan esos pensamientos de que yo no puedo estar delante de Dios o yo no puedo alcanzar la misericordia de Dios, o no, vamos a quitar esos pensamientos y mejor vamos a venir a Dios, vamos a rogarle a misericordia, vamos a rogarle a Él todo aquello que nos está aquejando y pedirle que Él nos ayude. Antes de otra cosa, cuando estemos en una situación de aflicción, de angustia, de necesidad, lo que nos enseña David en los Salmos es primero venir a Dios, primero estar delante de Dios, porque Él, como dice el Salmo, sí nos escucha. Él sí sabe de nuestras aflicciones, Él sabe de lo que está pasando en nuestro espíritu, en nuestra alma, y Él está atento a nosotros. Ujú. Bueno, pues entonces es un salmo muy bonito. Hay mucho más enseñanza en este salmo. Como yo lo he dicho antes, la palabra de Dios es viva. Y si esto que dice la palabra de Dios es viva porque no solamente tiene una interpretación, sino que puede tener varios significados cada vez que la leemos. Y más los libros de los Salmos, porque les decía, el libro del Salmo, de los Salmos es como un diario de David, de lo que él vivía. Entonces, cada vez que venimos a los Salmos y volvemos a leer el Salmo, encontramos nuevas cosas, encontramos cosas que incluso se parecen a lo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que estar estudiando el libro de los Salmos es como una lectura cotidiana que se tiene que hacer siempre, siempre, no importando. No tiene una temporada, sino tenemos que estar viniendo a los Salmos constantemente, porque vamos a encontrar en los Salmos situaciones muy parecidas o casi idénticas a lo que nosotros estamos viviendo y cómo David las vivía día a día con Dios. Y sería un buen ejercicio que nosotros también comparáramos qué hacemos nosotros en los casos que se encontraba David, cómo reaccionaba y nosotros cómo reaccionamos, ¿no? Creo que ese es el principal objetivo de los libros de los Salmos, ver la vida de un hombre normal como nosotros y cómo esa era esa interacción del día a día con Dios. Ujú. Bueno, pues hasta aquí el estudio de mi parte del Salmo 31. Los invito a que todos los leamos y cada quien va a encontrar algo que Dios quiere revelarle para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Hasta luego.